Bienvenida a Emprendedora Abundante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos dejar de autosabotearnos? ¿Cómo podemos mantenernos más curiosas? ¿O cómo podemos sacar lo mejor de nosotras? Claudia Osborne nos cuenta cómo podemos sacar lo mejor de cada una. Ella realiza coaching sistémico y terapia del niño interior, que ya sabes que yo también soy una apasionada. Y quiero decirte que todas estas emprendedoras abundantes que nos escucháis a diario, todas vamos a ser también y ya somos empresarias energéticas. Empresaria Energética es el nombre del nuevo programa de Ho'oponopono Lover, donde trabajamos en profundidad nuestro sistema de creencias alrededor del dinero, alrededor de los negocios, alrededor también de nosotras mismas y la relación que tenemos con nosotras mismas, con la confianza y también con las ventas, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres con la falta de merecimiento, la falta de confianza? En Empresaria Energética lo trabajamos. Trabajamos todo esto para que a nivel energético, con las prácticas espirituales energéticas que yo uso a diario, las entrego. Entrego todas estas prácticas a estas empresarias energéticas que quieren ir a un nivel más elevado con su negocio. Son mujeres que ya tienen un negocio, que impactan positivamente al mundo, que seguramente se dedican a algo de bienestar. Quizás es un negocio online. Yo me dedico y yo tengo un negocio online de bienestar y te entrego realmente todo lo que a mí me ha servido. Todo mi sistema de creencias y todas estas prácticas, estas activaciones energéticas, estas meditaciones, para que tú también puedas ser libre, líder y rica, para que crees un imperio aún más grande, para que impactes aún más positivamente al mundo, para que realmente traigas al mundo esa visión más elevada de tu negocio que tienes en tu corazón, para realmente manifestar, ver en este mundo 3D, en este mundo material, todo lo que tú quieres ver, ya sea dinero, ya sea una comunidad, ya sea más alumnos, más clientas, lo que sea. Esa visión que tú tienes, ese propósito que está dentro de ti, con Empresaria Energética lo vas a explotar. Porque para mí no hay nada más frustrante que una mujer que todavía le queda potencial dentro y siente que tiene mucho potencial, pero se lo sabe sacar o no lo sabe aprovechar. Y con Empresaria Energética hacemos esto. Sacamos a relucir todo tu potencial para que te empoderes, para que realmente crees ese negocio a tu manera, con tus normas, con todo alineado a ti y no alineado ni a la sociedad ni a lo que esperan de ti. Ahora sí, te dejo con esta charla súper interesante con Claudia Osborne. Deseo que te inspire. Un abrazo enorme y recuerda que tienes toda la información en hoponoponolover.com/empresaria energética. Ahora sí, empezamos. Hola, bienvenida Claudia. Encantadísima de que estés aquí a Emprendedora Abundante en un episodio más. Muchas gracias, Claudia. El placer es mío. Bueno, primero voy a presentarte y si quieres añadir algo, tú Sí. misma. Claudia es escritora, ha escrito un libro que se llama Lo mejor de ti, que luego os lo presentamos, y además es coach, ¿no? Yo creo que es una profesión que te ha cambiado la vida. Totalmente. Me cambió hace ya 4 años y a mejor, por supuesto. Nunca me lo planteé como para que se convirtiese en mi profesión y al final pues una cosa llevó a la otra. Y, y bueno, es un poco esta sensación de que cuando te encaminas, ¿no? Y de repente encuentras tu horizonte, pues las cosas van sucediendo sin que haya que forzar nada. Y yo vengo de una formación completamente distinta. Yo, bueno, pues soy abogada, venía de Estados Unidos de trabajar 2 años y bueno, pues por circunstancias personales, em, cuando me volví a España le di un giro a mi vida y decidí que iba a hacer lo que necesitaba hacer, que era básicamente solucionar mis problemas, encontrarme mejor conmigo misma, y fue cuando el coaching llamó a mi puerta y decidí hacer la formación un poco porque me interesaba y sobre todo pues para sentirme mejor, para estar mejor. Y al final se ha acabado convirtiendo en mi profesión, que nunca pensé que pasaría, pero yo creo que esto, em,
les pasa a todos los que dejan que el coaching pase por ellos. O sea, hay Mm. gente que pasa por el coaching y hay gente que el coaching pasa por ellos. Y en ese momento es cuando no te queda otra alternativa que hacer algo con ello. Y a mí me cambió la vida, o sea, me la puso, dio un giro 180 grados y como me ayudó tantísimo, decidí que se lo quería regalar a los demás porque me parece una herramienta y, bueno, ha sido como la base de toda mi formación, y que me ha ayudado muchísimo. Entonces, pues era muy desconocida en España, ahora cada vez se ve más Sí. y pues tengo la suerte de haber sido un poco, pues no de las primeras, pero bueno, pues es que llevo 3 años ya, 4 años y esto ha empezado a despuntar ahora. Entonces, pues he tenido el placer de llegar a mucha gente y, Totalmente. y de que a mucha gente le haya servido muchísimo. Entonces, pues después de coach y de haber estado ejerciendo, decidí escribir el libro y ahora estoy pues en mi faceta de escritora, que tú me entenderás, Claudia, que Sí. cuando te gusta es que te gusta mucho y a mí me ha encantado, me ha dado solo alegrías el libro, así que estoy muy animada ya por el segundo, porque me Qué veo bueno. completamente en esta faceta, ahora mismo. Qué bueno, ¿no? Y cuando tienes tanto que explicar, ¿no? Que llevas tanto tiempo guardando cosas Ujú. o analizándolas, tantos años, ¿no? De autoconocimiento, Sí, llega un momento que dices, ahora, ¿no? Es como, boom, todo en un libro, y luego, ¿no? Otra cosa, todo en otro libro, es perfecto. sí, Y tú como emprendedora, porque ahora tú te dedicas eres imagen también de marcas y coach, sí. combinas las dos cosas. Sí. Bueno, yo llevo haciendo de imagen de marcas desde que soy súper jovencita, pero es verdad que, bueno, pues que cuando tenía 18 años realmente pues yo no tenía un camino muy estructurado, entonces Sí. pues sobre todo me enfoqué en el tema moda y después mi camino con el tema de la imagen ha ido cambiando a la vez que mi camino personal ha ido cambiando. Entonces, en cuanto me he empezado a enfocar al crecimiento personal y a todo este mundillo del bienestar, enseguida como mis trabajos de imagen han cambiado muchísimo y ya es sobre todo estar relacionado con lo que hago profesionalmente. Entonces, para mí, pues es maravilloso trabajar así, porque al final Claro. tener el mundo de la moda me gustó mucho y me lo pasé muy bien durante una época, pero llegó un momento en el que no me aportaba absolutamente nada. Entonces, que haya podido también esta faceta mía profesional, que haya podido transformarse también a la vez y acompañando un poco a lo que a Sí. mí me interesaba, ha sido fantástico, la verdad. Claro, es encontrar ese punto medio, ¿no? Que has dicho, al final ya no me aportaba nada, Ujú. pero bueno, quizá no donde estabas, ¿no? De esa manera y ahora lo Exacto, has podido combinar exactamente con tus valores y lo que quieres aportar. Y yo eso creo es. que eso es súper bonito, ¿no? Para todas aquellas personas que hacen los cambios de rumbo, esos cambios tan drásticos de profesión. Yo, por ejemplo, bueno, soy química, estudié química, máster, tal, y, y ahora espiritualidad al completo. Tengo otra amiga, por ejemplo, que se dedicó al periodismo político y ahora ayuda a crear marcas personales. Entonces, a todas esas personas que hacen estos cambios, muchas veces, no sé si te pasó a ti, Ujú. pero durante una época como que le tienes tirria, ¿no? A la profesión anterior o cómo yo pude hacer, ¿no? Tantas horas o tanta energía dedicarlo a algo que no estaba alineado 100% conmigo. Entonces, hay un momento ¿no? Que tienes que tener como mucha autocompasión de decir, bueno, en ese momento yo pensaba que era lo mejor, ¿no? En ese momento es lo que me ayudaba y tampoco tenía tan claros mis valores. Entonces tampoco choca con nada. Claro, ¿Tú cómo lo efectivamente. viviste esto? Yo creo que hasta que no, o sea, es que es muy fácil como mirar en retrospectiva y como exigirnos, ¿no? Exigir a Sí, nuestra versión del pasado
el haber sabido lo que tenía que Claro. hacer mejor, pero realmente cuando tú estás en esa versión y no tienes, y en tu horizonte no hay más que una opción, o sea, no ves el resto de opciones, es Claro. muy difícil que elijas bien, ¿no? Porque al final te vas a lo conocido y a lo mejor esa versión de ti que tenía ese trabajo, pues pensaba que es lo que tenía que hacer, que no había otra Claro. alternativa, que es lo que hacía todo el mundo, oye, que un trabajo de oficina o X trabajo, que es lo que me iba a dar una seguridad, porque al final la seguridad, o sea, hay mucha creencia detrás de Sí. esto, la seguridad es importante para vivir bien, al final somos lo que, como nos han educado Sí. y estas creencias llega un momento en el que pueden empezar a limitarnos. Y esto no quiere decir que una vez ya has como, ¿sabes? Has traspasado esas creencias, las has dejado, las has soltado. Eso no quiere decir que ahora tengas que reprocharte, ¿no? Reprochar a esa niña que no No, supo total, hacerlo. total. Yo creo que, y sobre todo, creo que es muy importante plantearse la vida como un desarrollo constante. Pues Eh, sí. Es y una transformación. que un día estás aquí y mañana estás allí, que un día vas a sufrir y mañana vas a encontrar la manera de ser feliz. Y al final es que la vida es eso, es una danza entre sufrimiento o malestar y después bienestar, satisfacción personal y después crisis y eso es así durante el resto de nuestra vida. Sí. Y, esto lo cuento en mi libro, pero es una frase que, bueno, que no sé dónde oí, que me pareció buenísimo, pero no se trata de encontrarse una vez en la vida, o sea, que es que te pierdes y te encuentras muchas veces a lo Mucho. largo de tu vida y es súper buena señal porque eso quiere decir que estás evolucionando. Totalmente. Cada Eh, vez que vemos el cambio de moneda, ¿no? La otra cara, todo empieza a evolucionar. Y también has dicho algo, ¿no? De las creencias de nuestro primer trabajo o ese trabajo, ¿no? que dejamos. El sentido de seguridad y también pertenencia, de escojo esto para pertenecer a mi clan, a mi familia o a la sociedad o quiero un reconocimiento de quien sea. Quizá también es el reconocimiento propio, que tenemos todo un poco distorsionado, ¿no? Cuando no nos conocemos y empezamos a elegir desde un punto que no es nuestra esencia verdadera, más que nada porque no estamos conectadas con ella en ese claro, momento. Pero claro. bueno, es como tú dices, evolución constante, transformación y que al final lo hacemos lo mejor que sabemos en Eso. cada momento. Yo tengo una teoría muy personal y es mía, pero, pero yo creo que las personas que nos descarrilamos, por así decirlo, o decidimos hacer las cosas diferente, realmente nos hemos sentido diferentes desde que somos súper pequeñitos. Entonces, al principio de nuestra vida tendemos a hacer mucho, mucho esfuerzo por encajar. Claro, Y eso normalmente nos lleva a mucho sufrimiento. Y al final llegamos a un momento en el que ya no quiero sufrir más, ya voy a ser diferente porque no me queda otra, porque si no, o sea, voy a claro. ser infeliz toda la vida. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos en común todos los que es mi teoría, pero Mm, que los que decidimos hacer, pues tomar un camino diferente al resto o diferente a nuestro entorno y que está muy bien también, que nosotros somos los claro. que eh, damos ¿sabes? Aportamos una pizquita de sal a la vida, ¿no? Porque tiene No, que haber claro. gente diferente, es maravilloso. Es que si todos estudiásemos lo mismo, qué aburrimiento, ¿no? Bueno, Claro. presento aquí a tu libro, que es Lo mejor de ti. Sí. Am, Hoy lo que he hecho por la mañana ha sido leer solo donde pones mi historia. Ujú. Y es brutal, te lo juro, ¿eh? Me ha encantado. Tenemos muchísimas cosas en común, sobre todo Sí. a nivel de sentimientos, emociones y timings. Eso Mm. también, ¿no? Los años, ¿no? Que vas contando, que sé, a los 28, a los 30, que todo. Sí. Y me ha gustado mucho, Muchas mucho gracias. poder leer tu historia, ¿no? En tus propias palabras. Y ahí también cuentas, ¿no? Que empezaste a estudiar una cosa, luego otra, luego terminaste. Cambié O 4 sea, veces de carrera.
Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, que es cuando tú le fuiste a tu profesor de decir, ¿qué estudias, psicología o arquitectura? Y él te dijo, bueno, como llevas años pasando momentos intensos, mejor arquitectura, que yo pensé, pero ¿cómo puede terminar así la frase? ¿No? Es Sí, alucinante. Y yo sé que él lo hizo con toda la buena intención, pero es verdad que en nuestros años, bueno, nuestra adolescencia y nuestra infancia es que realmente somos esponjitas y nos están moldeando y sí, entonces pues cualquier cosita nos puede afectar y puede determinar el rumbo de nuestra vida y es que es así. Entonces, bueno, yo creo que ahora, hoy en día, lo veo como una anécdota, porque creo también que el haberme cambiado tantas veces de carrera cuando era tan pequeña y haber como superado el mal trago con mi padre de decirle, no, esto tampoco me gusta y esto no sé cuánto, claro, pues también me ha dado mucha seguridad pues eso, mucha autoestima como para dar el giro tan grande que di a los 28, que ya no tenía 18, claro. tenía 28. Pero, o sea, creo que al final todo es por algo. Sí, sí. Em, Todo es perfecto, ¿no? Y tú sí, lo que hiciste al final también fue escuchar a tu intuición, ¿no? Luego en el cambio de carrera, que luego escogiste a derecho, ¿verdad? ujú, sí. Luego escogí derecho porque en psicología no había plaza. Sí. Sí, me di Decidieron una por ti, última ¿verdad? oportunidad y, oye, pues decidieron por mí totalmente. Y aparte que yo creo que después ha tenido todo el sentido del mundo, porque yo hasta meterme en este sector yo tenía que vivir mucho. Y de hecho viví mucho. Y Viviste. me dio un bagaje, me dio una experiencia que después me ayudó mucho em, en mi formación y en mi profesión. Y, y creo que es al final, eso ha aportado mucho valor a mi práctica. Y entonces, pues mira, estoy súper Mm, agradecida en el fondo. claro, totalmente. Mm. ¿Y qué te iba a decir? ¿En qué momento tú sentiste que estabas emprendiendo algo? Porque llevas trabajando desde muy pequeña, como has dicho, ¿no? Sí. Como imágenes de marca, Ujú. pero ¿en qué momento te sientes emprendedora? Eh, Pues mira, yo me siento emprendedora en el momento en el que me noto que estoy completamente comprometida con mi nuevo rumbo y mi nuevo camino. Ahí es cuando me noto que esto ya es algo serio y Sí, que ya, porque lo que había venido haciendo, yo sabía que era temporal, que no era lo mío. Entonces lo haces como con otro mindset, yo creo. claro. Y en el momento en el que encuentro realmente a lo que me quiero dedicar y hago esa inversión al final, porque fue una inversión económica de formación para Mm, formarme en lo que yo quería, em, y después una inversión de, ¿sabes? Pues ya lo típico, de página web, de sí. despacho, de tal, como para ponerme. Fotos, todo, todo. Es que es Exacto, todo que lo que no se ve. exacto. Pues en cuanto hice esa inversión económica como para, pues eso, que apoyaba este nuevo camino, ahí ya me di cuenta de que estaba emprendiendo. Sí. Qué bueno. ¿Y has notado mucha diferencia de pre-COVID, COVID, post-COVID a nivel ya tanto de objetivos de las personas? ¿No? Tú como coach que trabajas mucho con objetivos de Bueno, cambios yo o... ahora Mm, empecé así, pero después como mis sesiones han ido, como te he contado antes, han sí, ido evolucionando también a la vez que yo, porque al final, pues siempre lo digo, pero yo me formo en todo aquello que a mí personalmente me sirve como cliente. Yo lo pruebo todo, o sea, igualmente. yo, claro, A mí yo también me estoy, pasa eso. yo voy de terapia en terapia, descubro algo que me gusta, voy y lo que me funciona, en Lo ello me integras. formo exactamente y empiezo a utilizarlo con mis clientes. Entonces yo ahora no trabajo con objetivos per se, hago más bien una terapia Vale. más emocional. Y he notado mucho el tema de la pandemia porque cada vez hay más gente que pide ayuda. Y yo creo que la pandemia fue un momento de pico de conciencia colectiva, Total. donde muchísimas personas se dieron cuenta de que lo importante es el mundo interno y que ahí es donde está la felicidad.
y personas que al pararse se dieron cuenta de que su mundo interno estaba completamente desatendido. Y muchas se quedaron rezagadas y otras muchas empezaron a pedir ayuda. Y Entonces, lo que ves más en común es eso, ¿no? Personas que no estaban conectadas y Ujú, que lo han detectado, porque claro, este parón, exacto. Sí, lo he notado muchísimo, ¿eh? Y sobre todo que yo creo que o sea, el diálogo colectivo ha ido muy en la línea del bienestar, el bienestar psicológico, del sí, bienestar físico, como que, ¿verdad? Que ha habido un boom total. de, como de, pues eso, de programas de ejercicio físico para encontrarte bien en pandemia, para hacerlo en casa, Sí, ¿no? De entrenadores personales de todo, sí, sí. telemático. Y también lo mismo a nivel psicológico. Entonces, yo creo que eso se ha ido interiorizando en todo el mundo y entonces se ha empezado a hablar mucho más del tema mental, de la importancia de estar bien mentalmente. Entonces, veo que ha cambiado, fíjate, un poco la cultura. Ya la gente habla más abiertamente de esto, Sí. pide ayuda más abiertamente, está mucho más dispuesta o es más consciente de que es una parte fundamental de la vida y está dispuesta a invertir tiempo para mejorar. Entonces, creo que ha sido un cambio muy positivo y creo que es de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia. Y tú como emprendedora, ¿cuál ha sido uno de los mayores obstáculos que has pasado a nivel personal y profesional? Porque al final, claro, tú tienes una marca personal. Eres tú como persona, tu marca. Ujú. Entonces, como emprendedora, yo creo que las personas que tienen una marca personal y trabajan a través de ella, yo creo que crecen muchísimo porque es como que todo el rato tienes un espejo delante que te está diciendo, mira aquí, ¿no? Ahora Ujú. aquí, ahora tal. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido uno de los mayores retos como emprendedora? Yo creo que quizás el mayor reto para mí fue trabajar mucho mi paciencia, porque hasta que empecé a ganar dinero, em, pues tardé un año en empezar a generar ingresos significativos. Después Eh, de graduarte en coach. ujú, sí. Entonces, es un poco frustrante porque al final estás haciendo un trabajo, estás invirtiendo mucho tiempo y, pues no ves frutos, no ves resultados. Y esto puede llegar a ser súper frustrante. Yo recuerdo haber estado muy frustrada con esto, muy frustrada. Em, pero después, a mí lo que me ayudó es cambiar un poco la mentalidad y empezar a enfocarme en lo que a mí, en hacer todo lo que a mí me gustaba, o sea, enfocarme en lo que me hacía disfrutar del emprender. Em, y confiar mucho. Sí. Que esto es algo que te levantabas por la mañana y bueno, yo he estado mucho tiempo meditando, ahora he de confesar que lo tengo un poco, bueno, he encontrado otra manera de hacerlo, pero lo tengo bastante desatendido, pero he estado 2 años non-stop todos los días meditando. Y eso me ayudaba muchísimo a conectarme con la confianza, con el, bueno, pues para adelante, va a llegar. Sí, hay que confiar y sobre todo yo creo que si estás en tu camino y estás haciendo lo que te gusta, eso ayuda mucho. Porque al Sí. final es que estás haciendo lo que te gusta. O sea, no es que estás aprendiendo en algo que no te mola y entonces ya es como el triple. Porque es que si no, esto es como casarte, al final, ¿es Claro, casarte por el hecho de casarte con cualquier persona o es casarte enamorada? Pues es que el matrimonio es muy jodido. Entonces, sí, más vale que te cases enamorada, porque si claro, porque no, si no ya, es imposible. Pues esto es lo mismo que emprender. Para emprender tienes que hacerlo en algo que te apasiona, o sea, que te apasiona y que no, para ti no es un esfuerzo. Porque claro. si no, ya el hecho de emprender es tan difícil
Que mejor que todo lo demás sea un convierte en poco algo fácil. imposible. Se convierte Sí. en algo imposible si no. Yo creo que para mí eso es clave. O sea, a mí me ha ayudado el que me apasionaba el mundo del coaching, había descubierto mi pasión y es que no me costaba invertir el tiempo, formarme. Claro. No me costaba. Realmente eso es pasión. De hecho, pasión viene de morir, ¿no? Por tu propósito. Ujú. Es como que morirías por tu idea, por tu visión que Sí, claro. tienes. Es que soy yo, está tan en línea con mi verdad, em, que es que, claro, es como una extensión de lo que, o sea, lo que hago es una extensión de lo que soy. Claro. Una parte de ti, ¿no? También. Entonces, es mucho más fácil porque al final, bueno, es que te sale natural. Y mira, el otro día hablaba con una amiga que también tiene una marca personal y a ver si también te ha pasado. Tú imagínate que de repente te quedas sin clientes o Ujú. con menos clientes de los habituales y te lo llevas al terreno personal. Es decir, es que no me están eligiendo, no me están comprando, escogen a otra en vez de a mí. ¿Y a ti te ha pasado algo similar? Empresaria Energética, el nuevo programa de Ho'oponopono Lover. Es la experiencia que te lleva a ti y a tu negocio al siguiente nivel, generando más dinero de manera natural, energética y espiritual, para impactar positivamente al mundo, permitiéndote vivir una vida totalmente expansiva, dejando un legado a tus futuras generaciones. Al inscribirte a Empresaria Energética, entras en un espacio con una frecuencia diseñada para tu gran transformación. El trabajo que realizarás te ayudará a aumentar tus ingresos, acelerar tu crecimiento, transformar tu campo energético y activar a la reina que llevas dentro, para que puedas vivir por fin tu vida más abundante y más expansiva. He compartido este tipo de herramientas y enseñanzas con más de 200.000 mujeres de todo el mundo. Será un honor tenerte en este espacio para apoyarte en tu proceso con tu negocio para que llegues a ser una empresaria energética. Únete en ho'oponoponolover.com/empresaria energética. Sí, me ha pasado y fíjate, la lectura que yo he hecho en esos casos es que estaba desviándome del camino. Vale. Claro, yo me formé en coaching purista, purista. Y yo empecé a hacer coaching muy purista, o sea, coaching americano per se, o sea, ICF muy, muy rígido. Y, y llegó un momento en el que sí que me pasó que me estaba costando encontrar clientes, que estaba dejando de disfrutar las sesiones. Vale. Y en ese momento me di cuenta de que había algo que no estaba haciendo bien. Porque cuando tú estás conectada con lo que te tiene que ser, todo fluye. Claro. Y en cuanto te empiezas a ir por lo que debe ser, de repente encuentras bloqueos. Y entonces ahí lo que hice fue me formé en otra cosa que me divertía más, en una especialidad del coaching que era mucho más, pues, más a nivel emocional. Y eso le dio como, bueno, le dio como un rumbo distinto que me motivó muchísimo más y entonces ya la manera de transmitir mía, porque al final toda mi clientela venía de Instagram. Mm. Entonces, para mí era muy importante cómo yo comunicaba lo que yo hacía, ¿sabes? Claro. Mandar mensajes, no sé cuánto. Entonces, eso le dio, pues eso, un rumbo diferente. Y la gente empezó a responder muy bien. Claro, porque se notaba, es que cuando está en Empezaste a hacer sintonía. algo más alineado. Exacto. Claro. Y tú Y es también que, la manera de decirlo, ¿no? Es súper diferente. Es más claro, transparente. claro, y yo creo que esto pasa a todos los niveles y en todas los emprendimientos. Que bueno, que al principio lo tienes muy claro, pero después hay muchas decisiones que se tienen que ir tomando a lo largo del camino. Claro. Y que no pasa nada, o sea, es normal, pero hay momentos en los que, por lo que sea, el mensaje no está calando en la gente y ahí te tienes que parar un segundo a revisar, porque a lo mejor lo que pasa es que no está calando contigo. Claro. Y Entonces entonces tienes que darle una vender vuelta. algo con lo que no crees o no estás 100% alineada, es que la Exacto. gente lo palpa.
exacto. Entonces tienes que encontrar el mensaje que cala de verdad contigo, porque ahí es cuando tu manera de transmitir cambia y llega. Claro, totalmente. Ujú, Pues sí, yo creo que también es un mensaje, ¿no?, que les va a llegar a todas las emprendedoras que nos estén viendo, porque para mí es eso, también es una cosa es tu marca personal y la otra eres tú, ¿sabes? Lo que tú decías es una parte de mí. ujú. Aunque no lo has dicho con la marca en sí, lo has dicho con ¿no?, con tus procesos de coach, es una extensión de ti. Sí, Entonces, claro, pero con una si no marca es tienes igual. cliente, claro, si no tienes clientes de repente, y tienes, yo qué sé, unos meses peores que el año pasado, puedes entrar en como no me eligen, ¿no? No es que no te Ujú. estén eligiendo a ti como persona, no están Ya, eligiendo el producto, eso es. ¿sabes? Entonces, no te lo lleves al terreno personal, ¿no? Mira la otra cara de la moneda y, ¿no? En plan, es que mi marca personal se llama como yo. Pues que mi marca es mi marca, no soy yo. Ya. Sí, sí. Esto es un problema, pero, fíjate, yo añadiría algo más, y es que creo que, que hay muchas personas que cuando emprenden el foco lo ponen en los demás. Es en qué necesita esta persona, vale, y entonces esto muchas veces no es así. Yo creo que, es muy importante saber que lo que tú vas a ofrecer a ti misma Te sirva. te funciona a ti. Porque Mm, esa es la mayor prueba. Al final es lo que, o sea, es lo que estábamos diciendo antes, de que lo que yo soy es, o sea, es lo que yo hago, es una extensión de mí, entonces yo soy mi conejillo de Indias. sí, O sea, yo tengo, porque lo que yo voy a ofrecer es algo que yo he probado, que a mí me ha servido y que creo que es súper necesario porque a mí me ha cambiado la vida. Y esto ya no con el sector en el que nos movemos tú y yo, pero es que en cualquier sector igual, o sea, ofreciendo servicios en una marca, claro. Bueno, ¿sabes? o hay gente, por ejemplo, yo tengo una amiga que ordena, ¿no? De manera profesional. Sí, Y entonces, claro, a ella esto le cambió la vida, claro, ¿no? Y no claro. estamos hablando de crecimiento personal, pero ¿no?, quizás sí también lo es. Y así con un montón de profesiones. Incluso puede ser pintar muebles. A cada Claro. uno le sirve una cosa o cocinar. Claro, pues es cuestión de eso. Pues si tú te has dedicado a hacer muebles o a pintar muebles porque a ti te ayudaba para encontrar la calma y no sé cuánto, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, en vez de vender esos muebles, a lo mejor es dar talleres para que gente que Exacto. experimente lo mismo que tú y encuentre en el hacer muebles o pintar muebles como ese rincón como de, a eso me refiero. Es un poco darle una vuelta a por qué estoy haciendo yo este producto, por qué tengo esta marca, por qué Claro. estoy haciendo este trabajo y conectar pues contigo misma. Es que sale de ahí Sí, y ahí es donde está lo valioso. sí. Y una pregunta, ¿qué recomendarías a todas esas mujeres que están o se sienten estancadas en sus negocios o en su emprendimiento o que están empezando, pero sienten que quizá, ¿no?, necesitan ese cambio de rumbo o esa reconexión con su esencia que no... Sí. Actualizarse. Buscar, pues, cursos, formaciones. A mí eso me sirve muchísimo, porque de repente me abre una ventana que antes no veía y entonces empiezo a encontrar nuevas, maneras de hacer las cosas y eso a mí me parece fundamental. El reinventarse o morir, es que es así. Pues Claro, en cuanto te ves estancada o ves que tu negocio está estancado, tienes que darle un aire fresco. Y la manera que a mí me ha servido, que habrá muchas otras, pues hablar con gente, sí, meterte en foros, no sé, pero hacer cosas que te abran un poco los ojos y que te ayuden a ver otras opciones. Sí, sí. Realmente yo también estoy 100% de acuerdo aquí de no pares de hacer cursos, o sea, sigue aprendiendo. Es que es lo que te mantiene realmente creciendo y en expansión, ¿no? O sea, para mí lo contrario de estar estancados es crecer. ujú, Entonces yo crezco cuando aprendo.
y cuando experimento en mis propias carnes, no lo que me están contando, ¿no? Pues, oye, pues ahora un baño de sonido, ahora voy a aprender más sobre este tema, algo más energético, algo más emocional. Y es como este mix que vas probando y en cada momento necesitas una cosa diferente. Y bueno, yo Y también, aparte es que si no, no llega. O sea, si no claro, viene de haberlo experimentado tú, de que a ti te haya ayudado y después lo pones al servicio de los demás, es que no llega. Hay una frase de Joan Garriga que me encanta, bueno, en uno de sus cursos, que decía, iba a hablar de un tema y de repente se quedó callado. Bueno, Joan Garriga es un famoso psicólogo, coach, constelador, o sea, es una eminencia para los que no lo sepan, pero iba a hablar de un tema y de repente se quedó callado y dijo, es que me da un poco de vergüenza hablar de esto porque esto yo no lo he experimentado. ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, wow, es que efectivamente al final no se puede trasladar o no se puede comunicar algo que no has experimentado tú primero y que no sabes qué beneficios tiene. Y el éxito de cualquier negocio está ahí, en eso, en saber que esto tiene unos beneficios y saber comunicarlos. Claro, porque si no es como que se rompe, ¿no? La No cadena. llega, no llega. No, Ujú. no, para nada. Pues sí, me encanta eso, la verdad, porque al final, bueno, yo creo que todas, ¿no? Necesitamos comunicar nuestro mensaje y cuando realmente lo has vivido, lo has experimentado, eres capaz de poderlo hablar. Y una pregunta, a ti cuando estás en entrevistas, te preguntan sobre tu vida personal o sobre cosas que te han dolido, ¿cómo lo llevas eso? O sea, al principio llorabas, luego ya no, ¿te molesta que te pregunten? Yo lloré mucho en terapia. Ahí lloré mucho. Luego en las No, entrevistas ya cuesta abajo, ¿no? claro. Em, sí, a ver, o sea, en el libro es verdad que cuento mi experiencia personal porque creo que es súper importante. O sea, es que para llegar a la gente y que la gente empatice Sí, total. y es súper importante hablar de, vamos, tú lo sabes, hablar un poco de lo que te ha pasado a ti o de lo que le ha pasado a una clienta tuya que lo sabes, porque la has Claro. acompañado en el cosa, sabes lo que es. Creo que esto es súper importante. Y, y también he hablado de cosas muy duras, pero Mm, es que yo creo que antes de escribir el libro esas heridas estaban sanadas. Entonces ya volver a ese lugar no es tan doloroso. no es tan, vamos, no es doloroso. O sea, es emocionante, porque siempre te va a emocionar, porque es algo que ha cambiado tu vida en algún momento Mm, y de alguna forma, pero ya no duele. claro, claro, lo ves Sí, desde otro punto tan lejos, ¿no? sí. Y es que, eh, o sea, yo cuando, bueno, yo tengo a una terapeuta que está todo el tiempo Ujú. conmigo, porque es que, y aparte durante estos 4 años que me he estado dedicando a esto, me parece algo fundamental. Y el otro día escuché a una americana que a mí me encanta, que se llama Teal Swan, que habla muchísimo bueno, es una chica de verdad, o sea, académicamente brillante y habla de cosas súper interesantes, también en la línea del crecimiento personal. Y, y ella decía que ella no se fía de los terapeutas que no tienen un terapeuta en sí, Ah, o sea, mira, para sí mismos. Y es que yo creo que en esta profesión que hemos elegido, cuando estás al servicio de los demás, hay muchas cosas que se van moviendo también dentro de ti y que tienes que gestionar con otra persona. O sea, esto es fundamental, porque si sí. no, como terapeuta al final te estancas. Sí, Eh, y que siempre es necesario, ¿no? Otro punto de vista, porque a veces pensamos que tenemos la razón, porque claro, como nosotras hemos estudiado, como nosotras ya hemos experimentado mucho, como tenemos un nivel de conciencia más elevado que hace no sé cuántos años, ya. claro, puedes caer Que en se el puede entrar error, claro, exacto, de yo exacto. ya lo sé todo, o ya sé qué me pasa, ya sé cómo solucionarlo, no, yo lo que necesito son 2 semanas de vacaciones, ¿no? Y es Ujú, como, bueno, exacto.
Quizá no. Entonces, quizá no, claro, Claro, quizá es otra cosa que todavía de la que no no eres sabes, consciente claro. y que debes observar. Entonces, sí, o sea, creo que es algo fundamental para todos los terapeutas y aparte creo que cuando vives en un crecimiento constante, eres mucho mejor aliado para acompañar a una persona a que crezca, porque Mm. tienes esa flexibilidad, esa movilidad, tienes esa actitud curiosa y de evolución, que es súper fundamental eh, cuando tienes a una persona que está haciendo exactamente el mismo trabajo, porque al Claro. final esto se traslada mucho en una sesión. Y el aire que respiras de tu terapeuta es muy importante. Entonces, bueno, hasta aquí, que yo creo que nos hemos ido un poco, nos hemos Tengo ido un una poco de pregunta crecimiento. que me apunté, que la primera es, ¿qué es lo mejor de ti? Em, Pues mira, lo mejor de mí yo diría que es la curiosidad, que es lo que me ha traído hasta aquí realmente, porque si no hubiese sido curiosa me había quedado donde me dejaron Sí. o me quedé yo, no lo sé, decidí yo quedarme. Em, y no, la curiosidad es lo que ha ido que yo no haya parado, o sea, que haya seguido y con muchas ganas de saber más y de aprender y de crecer. ¿Y podrías decirme, bueno, tú te consideras personaje público? O Bueno, por desgracia sí. sí, vale, Por bueno, desgracia y por suerte, porque no, también me ha no lo ayudado en quería muchas afirmar. cosas. Mm. Vale, bueno, tú como personaje público, ¿qué es lo peor y lo mejor que te ha traído ser personaje público, ser conocida? Al Sí, menos en España, muy conocida. sí. Yo creo que claramente lo mejor es que ha sido como un altavoz que me han puesto para que mi mensaje llegase a más gente y eso es una bendición. O sea, en ese sentido es una bendición. Como malo, pues hombre, que al final es personaje público para lo bueno y para lo malo. Y por desgracia, pues en la vida pasan muchas cosas y suceden tragedias familiares y pues ha habido momentos muy delicados en los que hemos tenido paparazzis enfrente, sacando fotos, a lo mejor el peor día de tu vida. Mm. Entonces, esa parte de no intimidad en momentos clave de tu vida es lo que yo creo que es lo peor de ser un personaje público. Sí, porque al final quizá te estás poniendo corazas, ¿no? Para no mostrar o para no... Es como una invasión. no, Es una sin el cómo. invasión es una invasión interna de un proceso que quieres, en el que quieres estar contigo y no paran. Y es como distracción, es irrespetuoso muchas veces. Otras veces no, hay gente que tiene mucho respeto, pero Y a eh, nivel de emprendedora, ujú. ¿hay algo malo? ¿Crees que hay algo malo ahí para ti? Bueno, yo creo que pues que la gente conozca a mi familia y pues que, oye, que mi familia se dedican a cosas varias, pues yo creo que a lo mejor em, ha podido hacer que la gente me catalogue o que me ponga etiquetas, que después las personas que me siguen y que me escuchan y tal, después se dan cuenta de que lo que dicen pues no siempre es verdad y me conocen mejor. Pero yo creo que sobre todo para los que no me conocen, que tampoco me importa mucho, la verdad, porque mientras que los que me Claro. siguen saben lo que hago y cómo lo hago y quién soy, me basta y me sobra. Pero sí, yo creo que a la hora de juzgar un poco, sí. Sí, bueno, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Y es Esa verdad, mira, a parte. mí me pasó una vez una cosa oye, es que se me quedó grabado, ¿eh? Y, y pues en un programa de televisión que yo iba a hablar de mi libro y de repente pues había un psiquiatra bastante famoso en los platós, no sé cómo es profesionalmente, o sea, lo desconozco, pero que se lanzó a hacer un juicio de valor sin tener los datos. Y directamente vino a decirme algo así como, mira niña, sigue formándote
Y Wow. claro, o sea, sin saber qué formación tengo Desvalorizando. yo. Exacto. Y probablemente por las etiquetas que me había puesto o que me había puesto la gente de su entorno, ¿no? Me había catalogado como la hija de que ahora quiere ser y está hablando de, pues a saber, ¿no? Y claro, en ese momento lo que me salió a responderle fue, mira, llevo 4 años formándome sin parar. Por supuesto que me formo. Bueno, eso es que no, a Claro, mí ya está. no me atrevería a hablar de nada ni a hacer nada con nadie si no tuviese una formación que me diese seguridad como para hacerlo. Pero bueno, esto es un ejemplo claro de lo que puede pasar Sí. al ser personaje público. Me acuerdo que después de ese momento que me dio mucha rabia porque Al dije, esto es boom, ¿no? injusto, o sea, esto es injusto. Pues esa sensación de injusticia yo creo que muchos personajes públicos deben de tener. Porque muchas veces la gente no sabe. Yo, fíjate, este señor, yo no sé ni siquiera si se metió en mi LinkedIn, lo dudo, ¿eh? Y si se hubiese metido, no estaba actualizado, o sea, es que no tenía ni la mitad de las cosas que había En hecho. mi LinkedIn. Entonces, por supuesto, cuando llegué de la entrevista me metí en LinkedIn, en plan, Sí. lo actualicé todo y dije, vamos, esto no me vuelve a pasar, vamos. Pero yo creo Nada, es que una te puede anécdota, volver a esto es, pasar. O sea, esto y me pasará, y sí, me y no pasará. pasa nada, ¿no? Porque al final tenemos que estar por encima de estas cosas, porque es que si no, entrar ahí Sí, y en esa rabia, ¿no? De sentir esa injusticia. Y al sí. final, que luego, tú imagínate que pones eso en LinkedIn. También te pueden decir que, yo qué sé, imagínate, has comprado los títulos. Claro, es que, o sea, las personas que mal piensan o que juzgan, hagas lo Ujú. que hagas tú, siempre le pueden dar la vuelta a la tortilla. Ya, totalmente. Esto fue completamente una reacción de mi niña interior Claro. que se metió en LinkedIn y lo actualizó todo y ahora, pues, ahora me río y comprendo que es que me va a seguir pasando y a cualquier personaje público le pasará y a cualquiera que de repente se convierta en personaje público también, porque al final es que a eso te prestas, a que te juzguen por estar en boca de todos o en boca de algunos. Pero, pero ya está. O sea, creo que eso es lo máximo que me ha pasado a mí en ese sentido. Bueno, bueno, es una buena anécdota Sí. para que la gente también sepa, ¿no? Lo bueno y lo malo. Claro, lo bueno, como tú has dicho, un altavoz que es impresionante. Ujú. Lo malo, claro, que también te conocen en todas tus facetas. Es muy fuerte, a mí eso me impactaría muchísimo. Pero bueno, cada uno, ¿no? Tiene su historia y al final todo esto va creando también creencias, experiencias Sí, y te va formando a ti. eso es. ¿Podrías decirme tres creencias para ser una emprendedora abundante? Em, Imagínate tres cosas que a ti te sirven muchísimo para seguir adelante, ¿no? Para seguir confiando. pues mira, yo en la línea de lo que hemos hablado diría que actualízate Mm. constantemente. em, no tengas miedo de empezar de cero. em, y después yo diría que sé constante. O sea, sé constante con lo que para ti es verdad, o sea, con lo que para ti merece la Sí, pena. Sé constante. Sí, yo creo que esas tres cosas a mí me han servido muchísimo. Em, Me han servido muchísimo para crecer y para que al final esto se haya convertido en mi sostén mm, a nivel económico, que me haya además reportado muchísima seguridad y muchísima satisfacción profesional, que al final eso es lo que queremos todos, ¿no? Que nos sí, podamos mantener económicamente y que además me haga sentir súper bien a nivel profesional e incluso personal porque estoy haciendo algo que para mí es importante. Yo creo que eso es lo más importante para mí. qué bien. Has dicho la primera, la curiosidad, Actualízate, ¿no? sí. Sí, la O bueno, segunda, o sé curiosa, sería, sí, sé curiosa.
no tengas miedo a empezar de cero. Eso me ha parecido brutal porque yo muchas veces siento que empiezo desde cero, que es mentira, porque llevo ya 4 años con, por ejemplo, con Ho'oponopono Lover, ¿no? Con los proyectos, los cursos, talleres, pero cada vez que lanzo algo que es un poco diferente a lo que estaba haciendo antes, siento que empiezo desde cero. Sí, Y es esa sensación de que te tiras al vacío otra vez, que tú sabes que hay agua, ahí hay agua, pero no sabes cuánta. claro, pues sí. Y para mí eso es súper importante, el venga, va, ¿sabes? Otra vez, empezamos desde cero, vale, nos tenemos que cambiar de casa, de despacho, tenemos que cambiar esto, la web, va, Exacto, venga, 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 exacto. ¿sabes? Y Que es, en el camino vas empezando de cero, vas haciendo mini empezadas de cero, en la sí, misma línea, pero mini empezadas de cero muchas veces. muchas. Entonces hay que aprender a cogerle el gustillo. Claro, porque yo creo que esto es qué relación tienes tú con el cambio, es decir, cuando hay Claro, cambios en tu vida, ¿cómo reaccionas a ellos? ¿Te resistes o no? He visto que eres Capricornio, sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo llevas los cambios, Capricornio? Pues mira, los he llevado fatal. Los he Normal, porque llevado fatal. Capricornio es Ujú. Y aparte ascendente Tauro. planificación, ¿no? Organización. Ascendente Tauro, que es incluso más, si Mira, cabe. como yo. Sí. ¿Tú eres Tauro o ascendente Tauro? Sí, Tauro, Así. ascendente, estoy Leo Virgo, ahí en el limbo. Ahí, justo. Pues, Así que tengo el Virgo este un poco analítico, pero luego Leo uy, le... perfeccionista y Sí. ordenado. Bueno, pero luego exploto, ¿eh? Y luego ya el orden me da igual, ¿sabes? Luego me vuelvo más Leo. Claro, Entonces eres Capricornio, ¿y cómo te llevas con los Tauro. cambios? Y Tauro. me he llevado fatal, por eso lo he trabajado mucho. Mucho, mucho, mucho. Em, pero yo creo que, fíjate, lo que decíamos de la primera clave o el primer mandato que digo, que la curiosidad es lo que me ha ayudado Mm, a gestionar esos cambios. Es como el mantenerme curiosa, el pensar siempre en, no, es que hay algo más, es que mi intuición me dice que hay algo más. Fíjate, yo pondría una cuarta que sería seguir tu intuición, ay, porque sí. muchas veces es como que yo esto lo he visto mucho, de personas bueno, que empiezan a emprender o que tienen una idea de negocio y plagian, entre comillas, como el proceso o el proceso de otras compañías que pueden ser Ya. competencia o lo que sea. Y entonces ahí directamente estás sacando tu intuición de la ecuación. Sí, la Y borras, sí, sí. exacto, y muchas veces, pues esto, te ves que estás bloqueada, estancada, que lo que está haciendo o hacía el otro, que estoy haciendo yo ahora, a mí no me funciona porque no me funciona. Creo que es súper importante seguir la intuición. Esto es súper clave para todos los emprendedores y empresarios. Súper clave. Porque, oye, si has llegado hasta ahí y has decidido montar un negocio y abrir una empresa, eso es porque olfato tienes. Claro. Entonces tienes que seguir Rastreando. sofisticándolo. Sí, no, no hay que dejarlo de lado. Entonces, pues eso, la curiosidad, la intuición y el no tener miedo a empezar de cero. Eso es fundamental. Claro. Yo siempre pienso que es lo peor que puede pasar. Ya está. ¿No? Me pongo en la peor situación y pienso, bueno, no es para tanto. ¿No? En peores plazas hemos toreado y ya ¿Verdad? está. Y para adelante. En Japón, por ejemplo, se dice que los negocios exitosos son un 80% espiritualidad, Ujú. mentalidad y un 20% estrategia. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál crees Totalmente. que sería el tanto por ciento para ti? Totalmente. Y es que, fíjate, yo creo que debería trabajar más en la estrategia porque yo me dejo mucho llevar por la intuición. Y es que creo, y por ahora me ha funcionado, Mm, pero es que creo que es fundamental. Es que al final tú lo que estás dando es ofreciendo algo a la sociedad y para eso tienes que palpar la sociedad. O sea, y, y eso es muy espiritual. O sea, claro, empatizar y conectar contigo misma y con el mundo entero, eso es algo tremendamente espiritual. sí.
Y después la manera en la que lo vas a ofrecer, eso ya es un poco estrategia. Pero, Exacto. pero para dar con lo que vas a ofrecer con el producto en sí, para eso tienes que conectar, palpar y eso es súper espiritual. Sí, yo creo que nos tenemos que rendir a nuestra intuición, a los mensajes de nuestra alma, decir, es que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que siento, Ujú, no lo que dicen que es efectivamente. mejor o lo que hace la competencia. Yo creo que cuando realmente te rindes y te abres en canal es cuando todo fluye. Y ese 20% de estrategia, ¿no? De tierra, de decir, vale, pues cómo, cuándo. Bueno, que yo realmente el cómo, por ejemplo, o cuándo lanzar un producto. Yo siempre me guío por la astrología porque me encanta. Sí, a Me mí también. encanta la astrología y digo, buah, pues mira, cuando Mercurio arranque directo o cuando tengamos luna llena, voy a sacar este programa que es más de cómo gestionar las emociones, ¿no? Ujú, Y me claro. encanta combinarlo así. Bueno, es que es la clave del éxito. Otro día está mi pareja diciéndome, no, porque vamos a sacar no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, uff, Mercurio retrógrado. Yo hasta el 22 no haría nada, porque de verdad es que se os va a chafar. O sea, no va, no No, va. no, o lo tendrás que Oye, volver a revisar. sí, que no va a ser como una salida smooth, ¿sabes? Por así decir, Claro. como fluida. No, entonces, no sé, yo también lo tengo muy en cuenta. Es que creo que bueno, que es una realidad, o sea, es así. Sí, Es es así. así. Yo lo tengo muy en cuenta, pero también te digo que no dejo de hacer nada, Ujú, ¿sabes? Si siento algo muy fuerte, estará antes mi intuición que la astrología, eso seguro. Si siento que claro, ahora es el momento, me da igual. Pero sí que la tengo en cuenta. Pero cuando tengo esos impulsos dentro ya, ¿no? ya es Ese too late. fuego, sí, ya está. Digo, bueno, yo lo siento ahora y ya está. Porque estoy más tranquila si lo hago que al no hacerlo. Claro. Y hablando de intuición, ¿cuál serías que ha sido tu mayor locura por intuición? Bueno, pues por ejemplo, irme a Estados Unidos fue completamente intuitivo. Sí. Pues te fuiste a Y estudiar. me fui a estudiar, después a trabajar, quedarme en Estados Unidos cuando terminé el máster fue una decisión también completamente intuitiva y después pues de ahí viene todo, ahí empieza el cambio en mí. O sea, hay muchas cosas, muchas locuras que he hecho por intuición. He de decirte que casi todo lo que, casi todas las locuras que he hecho me han salido muy bien y era porque estaba guiada por mi intuición. Las veces que me he querido quedar tranquila, Ya. como todo el mundo, y no he hecho caso de mi intuición, es las veces que peor lo he pasado y que peor me han salido las cosas. O sea, yo creo que la intuición al final lo que te impulsa es a moverte. Sí. Entonces, cualquier cosa que hagas para moverte y desde ahí, te va a salir bien. Es que en el peor de los casos vas a aprender algo que tenías que aprender para que después te salgan bien las cosas. Entonces, Sí. hay que guiarse mucho y yo soy muy, muy partidaria de eso. Hay algo que has dicho que me gusta mucho, ostras, ¿quién no ha hecho nada, no? O sea, ¿quién ha hecho por intuición algo y le ha salido mal? Yo nunca he escuchado, ¿no? Por Yo intuición tampoco. tuve que y me salió fatal. Siempre, o como te has dicho, ¿no? Luego habrá el revés de la historia de, bueno, pero aprendí o conocí o, Que después fue clave para que hiciese claro, esto otro. Es que siempre es por algo. Em, no, si es que esto también lo hablo mucho en el libro, pero es que yo creo que el corazón no te pide nada que no necesites. claro. Lo que decías, ¿no? La diferencia entre necesitar, Ujú. de la que hablas en el libro, de qué necesitas ¿Y qué quieres? y qué quieres. Sí. Y yo creo que, bueno, que el corazón es muy sabio y en esta sociedad occidental nos han enseñado, nos hemos acostumbrado a ser mucho más racionales
que emocionales. Y creo que hay que hacer, o sea, somos duales, entonces hay que hacer caso a las dos cosas, pero no hay que obviar al corazón, ni de broma, porque al final es el que Claro. manda, ¿eh? Sí, Es el sí, que es el que manda y es manda. el que sabe cuál es, o sea, qué es lo que tienes que hacer para alinearte con lo que tú eres. Entonces, pues mira, si la mente se interpone un poco, hay que reajustarla para que pueda acompañar al corazón, pero al corazón siempre hay que seguirlo, siempre, siempre, siempre. Es súper sabio. Es que está conectado con todo lo demás, ¿sabes? Con tu plan Claro. de alma, con tu encarnación, con la sabiduría, con la consciencia. Es que está conectado con todo eso. Sí. Entonces, ¿Y tú qué relación tienes con la espiritualidad? Es decir, ¿siempre la has normalizado, digamos? ¿Siempre ha estado en ti? ¿O has tenido que hacer cambios de creencias para decir, vale, soy espiritual, o me gusta la espiritualidad, o medito y hago prácticas energéticas? mm, ¿Qué relación has tenido? pues desde muy pequeñita. Yo desde muy pequeña, aparte mi madre era muy espiritual también. Y yo desde muy pequeña me sentí muy conectada. Y después, bueno, pues fueron pasando cosas y lo dejé mucho, mucho de lado, me frustró durante una época y después lo he recuperado. Pero para mí es como volver a casa. O sea, yo me recuerdo de pequeña eh, que sí, me encantaba hacer como rituales o pociones o... Ay, Es también. una tontería, ¿no? Pero que es Sí, que a mí eso, las piedras, me encantaban a mí las también. piedras, Sí. me encantaba estar escalando árboles, o sea, era como, rezaba muchísimo, ¿no? Porque me habían enseñado a rezar, no a Mm, meditar, pero que al final es un poco lo mismo. sí. Rezaba muchísimo, estaba como muy segura de que había algo más. Em, y después eso se fue apagando a medida que la vida fue sucediendo y llegó un momento en el que lo recuperé todo y para mejor, o sea, no tengo, o sea, no hay palabras, es que ayuda mucho, o sea, es que es necesario para todo el mundo, Claro. es ¿Y crees que necesario. has tenido alguna creencia tipo, si soy espiritual no me van a considerar, yo qué sé, mejor coach o mejor algo en la vida? Que Nada. va, nada. Es que aparte, para mí recuperarlo vino como resultado de una experiencia que tuve muy fuerte. Y es que yo creo que cuando experimentas, tienes una experiencia espiritual, Mm, ya ahí no hay vuelta atrás. O sea, ya ahí ya sabes que eso es la verdad sí. y es que ya no tienes ningún tipo de reparo ni de complejo al decirlo, ni nada. Todo lo contrario, o sea, es que a mí eh, me encantaría que todo el mundo descubriese la espiritualidad, que tuviese experiencias espirituales y que lo incorporasen en su día a día y en su vida. Entonces, para mí es todo lo contrario, es que me apetece comunicarlo cuando veo que la persona está receptiva. Es que creo que es la magia, o sea, la magia de la vida es esa. Para mí también. Yo siempre digo que si me sacas esa magia del universo, el confiar, o si me dices que no hay ningún plan secreto, ¿no? Que no existen las almas, el universo, la energía, o sea, yo me hundo porque creo tan firmemente de que eso existe y para mí es la magia. Ujú. Y también es eso, también me da muchísima curiosidad el cómo funcionan las cosas, cómo podemos aprovechar la energía del momento, cómo Ujú. podemos manifestar, visualizar. Claro, que me sacas de eso es como, ¡ah! No puede ser. Claro, es que encima todo tu negocio, tu vida gira en torno a a A esa esa mentalidad, creencia a esa también, creencia. sí. Ujú. Claro, sería imposible. No, claro, para Perderías mí tu es trabajo imposible. también. Sí, perdería todo. Lo perderías todo. No, es que no. Y aparte creo que todos las empresas, los negocios que tienen una base espiritual firme, creo que siempre van bien. O Sí. sea, las que yo conozco, no son todas, Ujú. pero esta es mi opinión. Pero yo creo que siempre, siempre van bien. Es alucinante. Sí, Entonces, y hay veces, es que una vez escuché una pregunta, o creo que la hice yo hace muchos años, no me acuerdo,
Kira, ¿cómo puede ser que estos negocios que no son espirituales funcionen tan bien? ¿Sabes? Tú imagínate la industria de ultraprocesados, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ¿tú qué crees? ¿Por qué funcionan o por qué siguen funcionando tan bien algunos negocios que no son espirituales? Porque yo creo que la intención es buena. O sea, yo creo que al final en nuestra evolución como especie ha ido siempre en busca como de la mayor comodidad, el mayor grado de bienestar. O sea, ha sido todo con una buena intención para la especie. El Sí, problema es que no ha tenido en cuenta al resto del planeta. claro. Em, entonces yo creo que van bien precisamente por eso, porque al final estás con la intención de hacer un bien, o sea, de que llegue más comida a más personas, Sí, de más que barata o más más X. barata, que todo el mundo se lo pueda permitir. Al final estás cubriendo unas necesidades que son importantes y con la mejor intención del mundo. Mm, O por lo sí, menos surgieron desde ahí y después, bueno, pues hay unos intereses también. Pero creo que ahora hemos llegado a un momento en el que cada vez somos más los que somos conscientes del impacto que tienen mm, muchas industrias en el medio ambiente y en la sociedad, y que cada vez hay más industrias y más empresas que están haciendo cambios conscientes en torno a esto. Y que creo que eso solamente va a ir a más. O sea, total. pero sí, o sea, creo que el fondo, tío, pues el plástico, o sea, el plástico Mm, se creó para poder conservar los alimentos mejor, para poder protegernos de, del frío o de los viruses o de la contaminación. Es que el plástico también tenía un propósito bueno. O sea, yo creo que todo claro. lo que se ha ido haciendo se ha hecho con una buena intención. Creo que ahora ya somos más conscientes, como todo. Mm, En la edad medieval matábamos, ¿me entiendes? Ahora no está bien visto. claro, Por lo menos somos ahora más no. conscientes de que quitarle la libertad y la vida a alguien no es justo. Entonces creo que a medida que vamos desarrollando vamos como reacondicionando todo lo que estamos produciendo. Mm, Entonces por eso es tan importante tu labor y la mía, que es de Sí, concienciación, es de que la gente se dé cuenta de que hay más allá, o sea, que se den cuenta de dónde están plantados, de qué hay alrededor, de cómo funcionan las cosas, para que los cambios cada vez vayan más rápido y haya más gente consciente. Pero es un proceso y es un camino, o sí, sea, totalmente. Sí, y volviendo a esas empresas, por ejemplo, de las que, ¿no? Ultraprocesados o plásticos, ¿no? O lo que ujú, sea. Yo creo que funcionaron porque aplicaban las leyes espirituales, ¿no? Que una es la ley de la intención. Y claro, todo el mundo hace las cosas, y eso es muy interesante, con una intención muy buena. claro, Incluso las que a nosotras personalmente encontramos horribles, o sea, que están destruyendo el planeta o que están destruyendo los océanos, sea lo que sea, siempre ahí había una intención buena, que claro, quizá, claro, desde tu punto de vista no es buena o es diferente, pero eso es lo que cada uno siente con su exacto, negocio, con lo que está haciendo. exacto. Nadie piensa en hacer el mal, no. No, La gente está pensando, lo que pasa es que está poniendo el foco a lo mejor en un espectro así de pequeñito cuando el espectro es así de grande. sí. Mm. Bueno, vamos hacia el final. Me gustaría preguntarte que si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con ella? Uy, qué pregunta más difícil. Yo creo que si tuviese una varita mágica, lo que haría, y en línea con lo que estábamos hablando, lo que haría es em, convertir a todo el mundo en personas conscientes. Así Y ya que el cambio se generaría solo, claro, sería un cambio de paradigma brutal. brutal, claro. Sí. Y es eso, ¿no? Yo creo que desaparecería la mitad de los negocios y reaparecerían infinidades de negocios que ni conocemos. Totalmente, sí, totalmente. Imagínate todo, o sea, el cambio de,
De modelos, de familia, de todo. Es que de familias, de crianza, Mm, es que sería un campo, o sea, al final crecerían personas súper libres, súper creativas, súper conectadas. sí, Sí, nos llenaríamos de amor totalmente. y de luz. Estaríamos, y en vez de, ¿no?, Todos de estar en el iluminados. ego, sí, todos Illuminatis, Sí, todos. encontraríamos nuevas formas de hacerlo todo. O sea, fíjate, a lo Mm, mejor el gobierno ni existiría, no sé cómo se reconfiguraría todo, pero sería brutal, o sea, sería para mejor seguro. sí, qué bueno. Y para terminar, ¿tienes alguna pregunta que me quieras hacer? Em, a ver, pues a mí es que, oye, me ha entrado la curiosidad porque aparte hemos hablado muchas veces, pero nunca hemos hablado de esto, de cómo has llegado tú hasta aquí. O sea, de cómo, de a qué te dedicabas antes y cómo has llegado hasta aquí. Pues mira, yo estudié química, hice un máster luego de química computacional, es decir, más ordenadores y combinado con catálisis, y luego empecé el doctorado en la Autónoma de Barcelona sobre nuevos materiales. Ujú, Entonces, yo cuando empiezo el doctorado empiezo súper emocionada y de repente como que todo empieza a caer, ¿no? De repente ya no quiero estar en el laboratorio 40 horas a la semana, empiezo a tener una relación muy tóxica, pero o sea, lo más tóxico que puedas imaginar. ujú, Bueno, tampoco imaginar, ¿no? Tampoco nos pasemos, pero tampoco quiero asustar. Muy tóxico, muy tóxico. Ni, ¿no?, ni como ni dejo comer. ujú, Y luego con mi familia estaba bien, pero sabía que había cosas como que mejorar, que tratar, pero tampoco sabía qué ni cómo. Y bueno, poco a poco voy como haciéndome más y más pequeñita, más y más insegura, a todos los niveles. Y llega un momento, ¿no?, que, bueno, esa pareja de entonces, bueno, me pone los cuernos, me entero que como que tiene una doble vida, y yo ahí ya entro en crisis. Entro en crisis, estaba muy mal, solo quería dormir, ¿no?, y despertar al cabo de 3 meses para estar bien, pero realmente al cabo de mucho tiempo yo estaba muy, muy mal, con muchísima ansiedad, que nunca había tenido ansiedad, no sabía ni qué era la ansiedad. ujú, Empezaba, me acuerdo, por las noches, me levantaba como a las 4 de la mañana sudando, o sea, con el corazón a mil, que no podía respirar y durmiendo. Imagínate lo que pasaba por ahí, por mi mente. Y bueno, sigo así meses y meses y meses y se muere mi abuela. Y entonces yo ahí ya peto, porque mi abuela era mi sustento emocional. Es decir, y no solo el mío, sino de mi familia. Entonces yo caigo, pero cae conmigo mi familia también. Entonces es como que, ¿dónde me agarro? Y bueno, empiezo terapia, conozco Ho'oponopono y todo me empieza a cambiar a mejor, aunque seguía mal, era como que tenía una luz al final del túnel de decir, no, no, es que vas por buen camino, o sea, la vida no es sufrir, la vida no es pasarlo mal. Entonces empecé a trabajar muchísimo en mí con con una mujer que me daba terapia, que le encantaba el Ho'oponopono, me hablaba de Ho'oponopono. Yo, por otra parte, empecé con meditaciones del niño interior y desde la primera meditación ya hice un clic brutal. O sea, pensé, esto lo tiene que conocer el mundo, no puede ser que lo conozca yo qué sé, en el 2000, ¿no? No sé cuánto que era. Yo tenía, no sé si 27 años. Decía, jolín, la gente necesita saber estas cosas, ¿no? ¿Por qué está tan escondido esto? Y además, Ho'oponopono es una herramienta, una técnica ancestral. O ujú. sea, ¿por qué si es ancestral yo no la conozco? O sea, era como tantas preguntas que me hacía que al cabo de un año y pico empecé a compartir pues lo que me había funcionado, ah, pues consejos, ¿no? O no explicaba nada personal, pero sí lo que a mí me había funcionado. Entonces, claro, empiezo a compartir Ho'oponopono, los mantras, herramientas como el niño interior, y empiezo a crear la comunidad de Ho'oponopono Lover. Y ya cuando dejo el laboratorio del doctorado, yo me voy a casa y bueno, estaba ya como con una resaca emocional
muy, muy bestia. Me pasé un mes en la cama tosiendo y cao, estaba cao, súper cansada. Y después me pasé como 5 meses contemplando. Yo en esa época estaba en el paro. Ujú. Entonces, estaba en casa de mi madre, pero mi madre se había ido a vivir con su pareja. Entonces me había dejado en la casa y como, bueno, estaban empezando, tampoco mi madre no, ni me estaba echando, ni ella. Entonces era como un limbo de tiempo que tuve para Sí. estar en mi casa de siempre, sin mis padres. Y, y fue muy guay porque pude contemplar, es que me levantaba a contemplar, estaba tan agotada emocionalmente y mentalmente Ya. que no podía ni sostener una conversación en un bar, no podía estar una hora en un bar del dolor de cabeza que me entraba. Y, pero bueno, poco a poco, ¿no? Era como que iba desengranando y estaba en paz, me sentía en paz, me sentía muy serena, pero a la vez necesitaba mucho silencio, muchísimo silencio. Y después de todo esto empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo quiero crear Ho'oponopono Lover? ¿Cuál es mi visión del mundo? ¿Cuáles son mis valores que quiero transmitir? ¿Qué no quiero transmitir? ¿Qué soy y qué no soy? Entonces, tuve un año para mí muy bonito de reconexión conmigo misma. Además, me pude permitir el no trabajar porque tenía el paro Ujú. y en esa época yo tenía un novio que trabajaba mucho en Estados Unidos. Entonces, él me decía, en plan, acompáñame, ¿no? Si estás en el paro, acompáñame a Estados Unidos. Él se dedicaba a empresas de coches. Entonces, muchas veces íbamos de Chicago en coche a Miami, bueno, a 1000 sitios, ¿no? Nos recorríamos Estados Unidos en coche y claro, yo para mí era como, me dejo llevar, ¿no? Yo soy tu copiloto, miro por la ventana, puedo inspirarme, puedo escuchar podcast, audio, meditar y ahí empecé a crear muchísimo más contenido. Claro, un Ujú. montón de tiempo libre para mí viviendo una experiencia alucinante de me dejo llevar, ¿sabes? Tengo una persona que quiere ir aquí y allá, pues yo la acompañaba, yo encantadísima, ¿sabes? Ahora que vamos a Tampa, pues a Tampa que vamos, ¿sabes? Y era como, me dejé llevar y empecé a volar. Pero claro, luego tuve que empezar a plasmar todo a nivel más terrenal, ¿no? Lo que decíamos, pues qué Aterrizarlo. estrategia, claro, aterrizarlo, qué estrategia, qué cursos. Claro, yo estaba en ese momento como muy, muy arriba, inspiración, Sí. y realmente fue brutal esa época por esa conexión que sentía tan fuerte conmigo misma de estar siempre súper conectada. Pero claro, estaba conectado con arriba, no estaba conectada con la tierra, con el 3D. Sí. Y lo que pasó fue que me costó mucho tomar responsabilidad luego de decir, no, no, ahora toca trabajar, ahora toca volver, ¿no? A eso. Y tenía como un poco de trauma de decir, ostras, es que cuando empiece no podré parar. O cuando empiece no quiero entrar en la rueda del hámster, ¿sabes? Ujú. Ya. Y bueno, realmente si no quieres entrar, no entras. Y bueno, pues poco a poco fui creando cosas, poco a poco podía asumir más y más responsabilidad. Al principio no, podía asumir hacer un curso cada 6 meses, ¿no? O hacer un mini curso, algo muy, muy poco. Pero cada vez más podía abarcar más y más cosas, ¿no? Hasta ahora que, pues, no sé, en la web ya puedes tener 5 cursos muy completos de diferentes rangos de valor y de precio. Ujú. Hago talleres, conferencias, escribí un libro, lo publiqué, lo patrociné. Entonces, claro, ya es otra cosa. Ahora estoy en un punto realmente que estoy muy conectada, sé lo que necesito y lo que quiero, ¿no? Como decíamos antes, de, no sé, yo escucho audios y medito como entre 4 y 5 horas al día. Pues que es lo que yo necesito para crear contenido, Ya. ¿sabes? Claro. Para crear contenido, seguir creciendo y es lo que me encanta. O sea, yo leo y leo y leo y no se me acaba, o documentales, o para mí es lo mejor de la vida. Claro. Entonces, combino estas cosas, hago más tareas durante 1 hora o 2 horas, más de, venga, me saco como los checks, ¿no? Del día, los mails, las reuniones, el no sé qué,
y luego ya me tiro a la piscina de Claro. aprender. Es que tener un trabajo creativo es muy complicado. No sé, seguramente habrá muchas creativas que nos estén viendo. Y joe, dejarle espacio a la inspiración en pleno momento de mucho curro, de no parar, es imposible. Sí, Entonces, me parece súper importante lo que tú has dicho de tener pues ese momento de parar, porque ahí es cuando empieza, cuando entra la inspiración y cuando empieza a haber muchas ideas y cuando puedes crear un contenido importante para la sociedad. claro. Eh, y también hablando ya de tema pues de emprendimiento, también para saber a lo que quieres dedicarte o qué quieres hacer con tu vida profesional, también es importante tener ese tiempo de reconexión y de estar en calma para poder conectar verdaderamente con lo que tú eres y con tu propósito, porque es que eso solamente lo puedes hacer tú y lo puedes hacer en plena calma. O sea, eso no te va a Sí. surgir en medio de una reunión a No. 200 por hora. Entonces, No. que yo creo que aparte la figura de la excedencia está muy conectada con eso. Mm, Es de, pues tío, de tener un tiempo para pensar. Y el paro, joe, pues es que si puedes utilizar el paro para eso, qué maravilla, ¿no? claro. Bueno, yo es que no podía tomar responsabilidad. No, si ya te digo, no podía estar ni una hora en un bar hablando con un amigo, es que no podía ni hacer una reunión. O sea, una reunión a mí me mataba, me empezaba a doler una migraña. Sí. Y bueno, es eso, ¿no? Me di lo que necesitaba en ese momento, que era parar. Y al final, pues lo hacemos lo mejor que sabemos y ya está. También es Pero no, verdad que me enhorabuena, lo... porque eso hay que tener mucho valor también. O sea, el Bueno, valor ¿sabes de qué parar pasa? en Que seco una vida, tu sí, vida, para crear algo mejor para ti, eso requiere mucha valentía. claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando no ves otro camino, Igual no es tan valiente, sino igual es no, como es lo que te sale, sí, es lo que te sale es y lo que es que si no, necesitas. vas en tu contra. Ya. Para mí, claro, eso me mata a mí. ¿Vas a favor tuyo o en contra tuyo, no? Esta Sí, Claudia, acción, pero hay mucha gente que va en su contra durante mucho tiempo, ¿eh? claro, no, no, sí, sí, totalmente, O sea, pero que cuando ya tener la pones luz, sabiduría, eso, o sea, tener la sabiduría como para decir ya, de aquí para adelante es ir en mi contra, entonces me tengo que parar en seco para ver hacia dónde tiro. Esto es muy sabio y a la vez muy valiente. claro, gracias. Mm, qué guay. Claro, ¿sabes qué pasa? Que si seguía haciendo lo que hacía antes, no lo podía aguantar. O sea, yo me acuerdo los últimos meses en el laboratorio que mi mente iba, era súper dura, súper crítica en temas de estás perdiendo tu juventud, te estás amargando, la vida te está pasando porque teníamos en la autónoma es todo verde, entonces Ujú. veía los pájaros, ¿no? Y tanto bosque y decía, la vida está afuera y tú estás aquí encerrada, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué harás? ¿Cómo lo harás? Y era como, no sé qué voy a hacer. O sea, lo que sé es que no quiero estar aquí, pero no sé dónde quiero estar. Y fíjate que cuando estaba terminando el laboratorio, yo ya tenía una cuenta de Instagram, tenía 50.000 seguidores ya, pero yo no veía un negocio ahí, porque yo no me dedicaba a eso. Yo estaba pensando ideas de negocio, pero yo qué sé, importar y exportar pues, productos de no sé dónde, a hacerlos, pero a una escuela de niños pequeños me gustaría hacer. Bueno, como Mm. millones de cosas, pero de repente un día abro el móvil, ¿no? Me conecto a Instagram, digo, joder, Claudia, ¿cómo no lo has visto? Digo, aquí tienes un negocio, de aquí puedes emprender. La gente te está pidiendo cursos, la gente te está pidiendo talleres. ¿Por qué no te tiras hacia ahí, no? Claro. Y era como, ostras, mira que yo siempre he pensado mucho en cómo ganar dinero, cómo emprender, los negocios, me encantan las noticias de emprendedores o de jóvenes emprendedores. Y era como, ¿cómo no lo has visto? ¿Sabes? Si están o sea, llevaba meses con Instagram
Pero claro, para mí nunca fue mi negocio, fue mi vocación de contar, de expresar. Claro, qué Es, curioso, ¿eh? realmente sí, es un camino muy bonito y Súper, muy retador. Te retan constantemente. ya. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que una vez habiendo hecho todo ese proceso conmigo misma y como profesionalmente y tal, es como que me siento que soy capaz de todo. O sea, es que ya no hay nada que me vaya a parar. O sea, menos yo misma, claro, porque lo Te decidas. empoderas, sí. Muchísimo. Te empoderas en todos los ámbitos, ¿no? Sí, totalmente. Hace poco una amiga me decía, claro, es que yo tengo la sensación de que a ti pase lo que te pase, ¿no? Vas a salir adelante. Digo, bueno, digo, es que, ¿qué opciones más hay, no? Hundirte, que te lo puedes Claro. permitir, obviamente, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Cómo enfrentas las cosas? Y no sé. Yo creo que es un regalo estar en un emprendimiento y que todos los días, para no perder esa confianza en lo que estás haciendo o en tu visión, es reconectarte en por qué empezaste, para qué empezaste y cuál es realmente tu visión del mundo. Es decir, ¿qué quieres aportar al mundo? Por ejemplo, me encantaría, ¿no? Eliminar las creencias limitantes, que todo el mundo estuviese más conectado con su alma, que realmente fuesen una expresión de su alma en la tierra, es decir, que todas las personas fuesen más conscientes y trajeran pues todos sus dones y sus talentos al mundo. Eso para mí sería alucinante. Entonces, es volver a reconectar con qué visión tienes tú del mundo, qué estás haciendo para lograrlo, aunque sea ¿no? en tus personas que te rodean o las personas de tu comunidad. Y es volver a reconectar con ese sentimiento Ujú. y de Claro, va, venga, seguimos, ¿no? Seguimos que eso es lo que realmente queríamos. totalmente. O sea, emprender es una escuela Sí. increíble. Es una escuela increíble a todos los niveles. Y yo sinceramente pienso que el futuro es que todos seamos autónomos, que tengamos nuestros Sí. talentos y los pongamos al servicio de los demás en diferentes formatos y con diferentes colaboradores, pero al final yo creo que ese es el futuro o a lo que tendemos. Entonces, yo animaría a que todo el mundo se pare un segundito a conectar con sus talentos y con su propósito y que encuentre maneras para, para darlos al mundo. Y que el emprender es eso, al final. Que hay Pues muchos sí, emprendedores que no tienen empresa, pero tienen alma de una... emprendedores. No, y que su empresa son ellos. Ah, sí, claro. No tienen una estructura, pero tienen pues eso, a un empresario que es el que es empresario y empresa. Entonces, que este proceso es muy importante. Sí. Y una última pregunta, Claudia. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Qué buena pregunta, porque tengo que hacer mi segundo mandala. Ah, mira, qué He bien. cumplido el primero y ahora tengo que hacer el segundo, claro. Pues yo dentro de 5 años me veo escribiendo. Ujú. em, Y me veo muy relacionada con niños, fíjate, con la infancia. No sé Genial. a qué nivel y cómo, pero me veo como volcando mi tiempo profesional en niños. Qué guay. Sí. Por eso cuando has dicho una escuela de niños he dicho, ¡ah! Otra Mira, como yo. Es que yo creo sí. que los que nos dedicamos al niño interior y somos conscientes de lo importante que es la infancia, o ese periodo en la vida de cualquiera, nos entra como la vocación por... Claro, de la raíz, ¿no? Vamos a la raíz. Sí, cuando te das cuenta de lo verdaderamente importante para una sociedad, que es al final tener niños conscientes y libres,
Sí. pues te entran ganas de hacer cosas para asegurarte de que eso ocurra, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo, así me veo, Qué bueno, lo tienes muy, muy claro. sí, sí. A lo mejor cambia, ¿eh? Pero de momento sí me veo muy en esa línea. Bueno, quizá cambia, ¿no? Pero el contacto con los niños seguro que va a estar ahí de alguna manera. Mm, Además es curioso porque tú en el libro, al principio, dices que habías estado rodeado la mitad de tu vida con niños y que no sentías como especial, ¿no? Felicidad fíjate, al al lado de revés, sentía ellos. mucha tristeza, sí. Eso. Sí, sí, o sea, es que ha sido todo un cambio y fíjate, al final es, o sea, que imagínate que, bueno, que mi futuro está relacionado, o sea, por lo menos yo veo que mi futuro está relacionado con la infancia y con los niños. Em, Imagínate si no hubiese pasado por todo ese camino de haber sanado a mi niño interior, nunca habría llegado a esto que es a lo que tiendo. Entonces estaría un poco perdida. Por eso digo que Claro, pero bueno. todo es por algo Sí, y todos los caminos y los procesos son sagrados y hay que vivirlos y escuchándose mucho. sí, yo creo que los tenemos que pasar por el cuerpo, ¿no? Los tenemos que sentir, que Ujú. experimentar. Sí, Que no decir, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que hay gente que vive algo, pero no aprende de eso. Entonces es como, bueno, entonces quizá no lo has experimentado al completo. claro, totalmente. Bueno, pues hasta aquí, Claudia, mil gracias por dejarte invitar al Muchas programa gracias de a ti. Emprendedor Abundante. He estado súper a gusto Y y yo. me ha encantado tenerte como invitada. Muchas gracias, Claudia. De verdad, me lo he pasado pipa y espero que esto ayude un poquito a por lo menos a una persona y ya me doy por satisfecha. Claro que sí. Y si no, hemos pasado un rato Eso, muy, muy guay. eso es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Chao. Chao.